Resulta que calenté mucho la pinza trasera y se quedó como bloqueada. Y ahí pues yo quedé como un poco en blanco. Vino un comisario de pista, le dio así, tal cual, una patada en la rueda y se desbloqueó esa pinza. ¡Buah! Y afortunadamente acabó todo bien, pero hubiese podido acabar muy mal porque los fans estaban fuera golpeando la persiana porque me querían dar. Lo primero, si tú estás en el paddock y escuchas un motor dos tiempos, lo primero que haces es ir a ver dónde está esa moto. Me fui del equipo de Sito al equipo de Honda HRC por la mitad de la mitad de la mitad del dinero que me pagaban un equipo privado, pero yo lo tenía claro, es que quería ser piloto oficial y si no de cortar el dedo. Cuando me dijeron esto dije, madre mía, te diría que desde la retirada hasta 6 7 8 años lo pasé bastante mal. Porque yo eran las motos, eran los circuitos, era correr. Creo que fue la decisión más acertada de mi vida en retirarme, ¿no? Es decir, plego, me retiro porque lo primero es la salud. ¿Tú crees que en el momento que está Marc es mejor estar con su misma moto o realmente intentar discutírselo con otras armas? ¿Es mejor incluso que el Marc de 2019 o 2014? Ya os prometimos que este año cambiaríamos el formato en nuestros vídeos con Juan Martínez, que haríamos vídeos mensuales en vez de hacerlo después de cada Gran Premio, pero a cambio de ello os traeríamos siempre a un invitado de lujo. Por aquí ha pasado este año Alex Barros, ha pasado Carlos Checa y hoy tendremos a un invitado que os voy a presentar después de dar paso a Juan Martínez. Lo primero de todo, hola Juan, bienvenido a Motorbike Magazine. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y ahora sí, doy paso al invitado de hoy, alguien con quien yo no puedo ser muy imparcial porque el casco que tengo aquí detrás de mí me delata. Alex Cribillé, campeón del mundo de 500, MotoGP Legend. ¿Cómo estás? Bienvenido a Motorbike Magazine. Hola, ¿qué tal Alex? ¿Qué tal Juan? Como sabéis, este año, este formato que es hablar de carreras, básicamente es nuestro objetivo, hablar de las de antes y de las de ahora y como siempre, como os digo, pues tener invitados de lujo para ello. Como rompimos el hielo en las anteriores ocasiones, Juan, me gustaría preguntarte por la primera vez en la que tú conociste a Alex Cribillé y las ocasiones que has tenido oportunidad de trabajar de él, pero háblame primero de esa primera ocasión. ¿Cuándo conociste a Cribi? Bueno, primero obviamente lo conocía como aficionado y como fan, ¿no? Al final Alex marca una época dentro del motociclismo. A todos los que nos han gustado las motos, pues teníamos a Alex como decir, bueno, si alguien me gustaría ser Alex, ¿no? En ese momento, a partir de ahí tuve la ocasión, la primera vez que lo conocí fue cuando inicié yo el campeonato, que fue en el 94. Perfectamente lo recuerdo en Parramatta, que se iba a disputar la primera sesión de entrenos de ese año en Esther Creek. Y nada, estábamos en el hotel y apareció Alex con Ana. Yo estaba comiendo con Ramón Forcada en aquel momento cuando hacíamos el servicio de Showa, ¿no? Y se acercó Alex a saludar a Ramón, obviamente, y me presentó ahí. Y yo decía, hombre, y encima me da la mano y me mira. Ahí no fui del todo muy consciente en ese momento, pues que lo que me ha ido confirmando el tiempo, ¿no? Que al final Alex en ese primer instante, sin conocerme de nada, pues ya demostró una cercanía y lo que me ha ido transmitiendo durante todos estos años, que es lo que hace, pues que si antes estaba entregado como aficionado, pues ahora tiene mi corazón como amigo. Alex, ¿qué Bien, recuerdos Juan, tienes muchas tú gracias. de aquellos años, de aquellos momentos? Bueno, yo me acuerdo pues que de la era de Duhan, ¿no? De la era de HRC, donde teníamos a una asistencia que era Showa y nos otorgaban pues a unos asistentes y recuerdo perfectamente que Juan estaba al otro lado del box, al lado, o sea que al lado trabajaba con Mick Duhan, ¿no? Era un rival de alguna manera, pero también era amigo, ¿no? Porque hablábamos, era un equipo
inglés, español, un poco de todo, un mixto, pero con Juan había ya, pues, había una comunicación, porque entre Duhan y yo, pues, no había tampoco muchos secretos, ¿no? Digásemos que yo sabía la puesta a punto de él sabía la mía, y a nivel de suspensiones, pues él le hacía sus reglajes, pero bueno, de alguna manera, pues también compartíamos cosas, ¿no? Pero eso fue mi primer contacto con Juan y luego, pues a lo largo de muchos años, pues hemos coincidido trabajando en televisión, él estuvo con Sete, yo también, bueno, con Sete había una relación muy estrecha y podríamos aquí hablar de tantísimas anécdotas que estarían bien, pero es que no se acabarían porque hemos compartido muchos momentos juntos con Juan, ¿no? Bueno, alguna de esas anécdotas sacaremos a la palestra. Habéis sido compañeros primero, rivales, muy entre comillas, lo vuelvo a repetir, y luego compañeros también tanto en Movistar como en DAZN, como comentaristas. Y os voy a poner por aquí un vídeo de la última vez que trabajasteis juntos en cierta manera. Vamos a ver si consigo ponerlo bien, si lo vais a ver, este vídeo, que lo tengo por aquí. Y a ver si lo escucháis. Hombre, Juan, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Pues mira, estoy haciendo aquí una cosa que me lleva a trabajar al taller otra vez. Bueno, esto fue... Mira, nos ha traído esta reliquia. llega el sonido para mí tiene un vosotros? valor A mí no. emocional muy grande. Estamos revisando que esté todo bien. Siempre bueno ver a alguien como el grande de Alex Puig en pista. Casi ya me acuerdo, ¿eh? ¿Lista? Bueno, Juan, lo primero, por alusiones, cuéntame un poquito la intrahistoria de ese vídeo. ¿Qué supuso para ti volver a tener esas joyas entre manos? Bueno, el verdadero culpable de esto fue Alex, que hace 25 años, ¿no? Ganó el campeonato y nada, yo creo que le propusieron hacerle un homenaje a la altura, dándole la posibilidad de volverse a poner encima. Y en el primer momento, obviamente, cuando me dice Alex, quiero hacer esto, me han propuesto esto, pues obviamente dices que sí, claro, vamos a por ello, ¿no? Y cuando empiezas a pensar un poco, pues obviamente, aparte de lo que es la cuestión profesional, pues el vínculo emocional que tienes, pues te vas dando cuenta de lo que conlleva, ¿no? Porque al final dices, uy, que esto es una moto que lleva 25 años parada, uy, que esto... Me acuerdo perfectamente cuando Javi Ollate me llama y me dice, oye, tengo las suspensiones, te las voy a traer, y yo empiezo a pensar, y mira que si entran en el taller y se llevan las suspensiones, ¿y yo qué hago? ¿Y ahora qué no hago? Te prometo que cogí, cuando dejó las suspensiones aquí Javi, cogí, me las llevé a casa por la noche, no dormían aquí, porque decía, claro, esto es irreemplazable. Otra cosa es que digas, mira, pues tú puedes coger una cosa actual, que tenga un valor económico tal, pero que al fin y al cabo es una cuestión de tener ese dinero, pero esto al final es una cosa que es de aquella época, es un vínculo a aquella época y que poco a poco te va poniendo en posición. Al principio decía, bueno, y entonces digo, bueno, lo voy a hacer yo. Y cuando vas desmontando las cosas, pues obviamente te va evocando muchas sensaciones de aquel momento. Como bien decía antes Alex, independientemente que estuviésemos en el mismo box y que yo al final trabajase para su rival deportivo en ese momento, pues los corrillos a posteriori, ¿no? Los corrillos personales, pues tendíamos a relacionarnos, pues los que teníamos o sentíamos una mayor afinidad personal, ¿no? Al final, obviamente, siempre había el interés profesional de cada uno de nosotros, pero el vínculo personal pues no lleva, y todo eso te hace rememorar muchas de las situaciones y te das cuenta lo bonito de
las pocas cosas bonitas de cumplir años, ¿no? Es que luego al final te puedes encontrar con sensaciones que no esperabas. Y a mí, pues, me transportó a momentos, pues bueno, de tensión, el 96 en Esther Creek, las primeras victorias. También he de decir que a pesar de que yo he ayudado a poner o a volver a poner en marcha esas suspensiones, el verdadero, digamos, culpable de que también Alex consiguiese eso fue Santi Hernández, ¿no? Que ahora está ahí en el box fue el que le acompañó a Alex en ese momento en la consecución del título, pero que son muchas cosas. Acabamos de pasar Breno. Me acuerdo perfectamente, las 2 primeras carreras de Breno también, de Santi, fue Austria, en la primera carrera que se hizo, que ganó Alex, y en Breno, que ganó Alex. Obviamente ahí Santi tampoco trabajaba para él, con lo cual te rememora muchas cosas, te hace sentir muchas cosas, y cosas que tú no pensabas que ibas a sentir, las vuelves a sentir. Y como parece mentira, pero tienes una carpeta cerrada en tu cerebro y que cuando abres el tapón dices, esto era esto, y esto era esto, y es como que te va saliendo todo en automático, que luego al final vi que a Alex le pasaba lo mismo a nivel de pilotaje una vez que se montó en la moto ahí en Alcañiz, que eso es mejor que lo explique él, que solo los pilotos saben explicar qué es lo que sienten los pilotos. Pues sí, te doy paso, Alex. ¿Qué sentiste en aquel fin de semana el año pasado en Motorland? Bueno, ese momento fue muy especial para mí porque se celebraron los 25 años del título el año pasado. Hicimos la vuelta en Motorland. Recuerdo que, bueno, la idea de dar esa vuelta no fue nada fácil. Decidió Javi Ollate desmontar la moto, y ¿quién podía hacer las suspensiones? Pues en este caso Juan Martínez, ¿no? Le propusimos la idea, él encantado, nos puso en su sitio las suspensiones, me informó de que, claro, eran unas suspensiones que eran antiguas, que no encontraban todos los recambios, los retenes, pero bueno, hizo su magia y la verdad es que las suspensiones funcionaban perfectamente. Y lo pasé genial, fue una vuelta muy emotiva, ¿no? Por toda la afición, por lo que representaba pues el título, esos 25 años. Aquí están pues esas imágenes preciosas de que pude dar una vuelta de calentamiento, otra vuelta y entrar. Afortunadamente no pasó nada porque la moto, hay que decir que estas motos oficiales llevan mucho magnesio en los cárteres, las ruedas en 5 años ya pueden llegar a caducar, los frenos, pero bueno, todo acabó muy bien y en ese aspecto pues la moto iba bien, pusimos unos neumáticos también de Superbike, Super Sport, porque no había esa medida de los slicks de 500. Y qué bueno, que bien lo pasé y qué emotiva fue esa vuelta, ¿no? Y gracias a Juan que con todo su cariño y pues pudo afinar y de alguna manera pues hacer que esas suspensiones estuvieran bien y no perdiesen ninguna gota de aceite, porque no es nada fácil después de 25 años coger unas suspensiones y revisarlas y gas, ¿no? Yo me acuerdo que me fui al pit lane a ver esa vuelta y digo, bueno, pues la primera vez que pase por meta pasará tranquilo y de repente te vi pasando a una rueda. O sea, digo, al final quien tuvo, retuvo, ¿no? Estuve con Carmelo hablando con él, diéndole las gracias, porque me hacía mucha ilusión hacer esa vuelta antes de MotoGP, también con los dirigentes de Honda, y todos me preguntaron, ¿has hecho test? Y digo, no he hecho ningún test. Digo, está todo correcto. Y bueno, arrancamos la moto, salí de box y al cabo de 3 vueltas la moto se quedó como enganchada. Digo, no puede ser. Dios trágame, no podía ser. Resulta que calenté mucho la pinza trasera y se quedó como bloqueada. Y ahí pues yo quedé como un poco en blanco. Vino un comisario de pista, le dio así tal cual una patada en la rueda y se desbloqueó esa pinza. ¡Buah! Arrancamos, dimos la vuelta, levantada de rueda, ya me dejé ir y acabó todo bien. Pero fue el único incidente que dije, no puede ser, ¿no? Pero acaba todo bien al final. Sí. Es magnífico ver en estas fotos, es que el mono le sigue valiendo. Cuando se pone el casco le ves los ojos y dices, te vas 20 años para atrás.
Fíjate en esta imagen, es Sí, brutal. sí. A ver, los monos con el tiempo encogen un poco, ¿no? Con lo cual me costó un poco de que entrase, pero bueno, tú ya sabes, Juan, que a mí me gustaba mucho hacer deporte, me gusta mucho hacer bici. Ahora actualmente, desde hace muchos años, practico la resistencia, el endurance con los caballos, con lo cual peso prácticamente igual. Te diría que incluso estoy un poco más delgado que cuando corría en moto, ¿no? Pero bueno, bien, bien, por eso me puse el mismo mono, casco era un poco más moderno, guantes también, porque si no, en tema de seguridad es muy importante, y las botas, pero el mono exactamente el mismo que utilizaba cuando corría esas temporadas. Bueno, un pacto con el diablo el que tiene Eh, el bueno de Alex, eso está claro. eh, Alex, hiciste esas vueltas antes de, como tú bien decías, antes de la carrera de MotoGP. Em, ¿Qué sientes cuando ves ese contraste tan grande que hay entre aquella NSR 500 y las MotoGP actuales? Bueno, mira, la 500 la pusieron justo en mitad de las motos oficiales, de las motos actuales de MotoGP. Y claro, ves las diferencias a primera vista, ¿no? La aerodinámica, esas alas, las aletas que llevan. Eh, Luego, pues los neumáticos han mejorado mucho. Son neumáticos más grandes, más donut, con más perfil, con más carcasa, ¿no? Luego ves diferencias abismales, ¿no? Pusieron gasolina y abrieron el tapón del depósito y gasolina para adentro, 30 litros ahí cabían, ¿no? Ahora pues el depósito es de adorno porque prácticamente va en la mitad de la moto por el tema de los pesos, ¿no? De reparto de pesos. La electrónica es brutal, bueno, y mil cosas más, ¿no? Mil que ahora nos podríamos aquí detallar, pero es una moto que fue muy bonita, esa 500. Es una de las motos bonitas que hizo Honda. ah, y que al arrancar, pues la gente le gustó mucho volver a oír ese ruido estridente de las dos tiempos, ¿no? Y esas levantadas de rueda y ese pequeño fumera de humo que olía que echamos de menos los que somos de la antigua generación, ¿no? Pero bueno, que también nos gustan las clásicas. Y ya es una clásica. 25 años, ya podemos decir que la Honda NSR 500 es una clásica. Eso sí. Juan, a ti en ese cajoncito que decías del cerebro, ¿qué sensaciones también te da cuando se tienen ocasiones de estas de poder comparar más a simple vista que nunca las diferencias entre dos generaciones? Bueno, lo primero, si tú estás en el paddock y escuchas un motor dos tiempos, lo primero que haces es ir a ver dónde está esa moto. ¿Sabes? Es como Ulises, que te llaman los cantos de sirena, ¿no? Que al final dices, a ver qué están poniendo en marcha y qué es lo que hay. Cuando llegas y al final empiezas a ver cosas, pues lo primero, cuando has trabajado con ellas, empiezas a recordar cosas, es lo que te digo, en el momento que estás delante de la imagen, es como si en tu cerebro se empiezan a abrir carpetas que tú pensabas que ya no estaban, que no has hecho uso de esas carpetas durante ese tiempo, pero todo eso te hace empezar a recordar cosas. Y si ya cerca tuyo se empiezan a juntar gente que ha compartido esa época contigo, empiezas a explicar las batallitas, ¿te acuerdas? Y haces, y fíjate en esto. Y lo que está claro y a mí me gusta ver mucho, y esto me sucede ahí, o me sucede cuando continuábamos viajando en los últimos años, o cuando tengo la oportunidad de ir a Motegi, por ejemplo, cuando tú te vas a un museo, cuando ves motos de época, te das cuenta de la tecnología que se aplicaba ya en todas aquellas motos, ¿no? A pesar de que ves que dices, mira, la parte de fuera, la piel, pues ha evolucionado mucho porque se ha adecuado al momento actual y demás, pero te das cuenta que habían cosas ya en aquella época que estaban muy bien hechas y conceptualmente tampoco se han modificado muchísimo, ¿no? Tú te empiezas a fijar en los detalles del chasis y en aquel momento como ya Honda pues trabajaba en todo, en intentar generar la rigidez donde ellos entendían que era más interesante. Son infinidad de cosas que van sucediendo y que todos pensamos que las motos conceptualmente han cambiado mucho y lo que se ha hecho más es optimizar realmente procesos de fabricación. Obviamente entre una 500 y una MotoGP pues ahí en la pieza principal que es el paso de ese motor dos tiempos a un cuatro tiempos, pero ya en aquella época se utilizaba
tecnología brutal. Ahora, por ejemplo, cuando se hablan de las suspensiones electrónicas, pues con Alex y con Showa ya en el 96 se intentó hacer la implementación de un amortiguador electrónico, ya ligado al, obviamente, rudimentario a nivel de funcionamiento y de razonamiento y cómo interpretaba lo que tenía que hacer el amortiguador, porque en aquel momento estaba ligado a cómo Alex operaba el mando del acelerador. Pero hay muchísimas cosas y aquella moto sigue siendo pues una joya, una obra de arte en muchas de las cosas. Bueno, dentro de hablar de aquella época, Alex, a mí me gustaría preguntarte, porque cuando pasó Alex Barros por este podcast, le pregunté por un genio con el que había trabajado, como era el gran Antonio Cobas, ¿no? Yo te quería preguntar por él, ya que hemos hablado de aquella época, de innovaciones de la época. Creo que la mente de Antonio Cobas, tal como nos decía Alex Barros, iba como 10 o 15 años por delante, ¿no? No sé si en algún sentido lo que fue Antonio se parece, salvando las distancias y salvando las épocas, a lo que está siendo un Gigi Dall'Igna en la actualidad. Bueno, Antonio era un mago, él construía la moto, los chasis, entendía muy bien a los pilotos, él trabajaba con los pilotos, ¿no? Él cambiaba geometrías, te escuchaba mucho. Podríamos decir que sí, pero yo creo que Gigi Línea delega, es el que construye la moto, el, el padre de la Ducati, ¿no? Pero que la hacen otros también, otros ingenieros, y que hay como tanta electrónica, de los chasis, de tantas multitud de cosas. Antonio, él hacía el chasis, su geometría, sus ideas, era como un poco más artesano todo, ¿no? Pero sí, podríamos decir que en aquella época Antonio Cobas era un grande, ¿no? Porque, por ejemplo, yo corrí en 2,5 con su moto, y tenía un chasis que, vamos, yo pasaba a los Reggiani por fuera, ¿no? Luego nos faltaba motor, pero podría decir que teníamos los mejores chasis en 2,5. ¿Qué decir de la 125, ¿no? La JJ, que ganamos el Mundial. Salí de Derby y me encontré con una moto, un proyecto totalmente nuevo, y conseguimos ganar el Mundial, ¿no? Y esta parte de la culpa tiene Antonio Cobas, ¿no? Yo le tenía mucho aprecio, y luego con la época de 500 también trabajó con Sito Pons, ganó el 2,5. Mi primera victoria con la 500 también estuvo él, fue partícipe de esa puesta a punto. Y para mí fue un grande, un tipo que siempre iba avanzando, ya pensaba, ya tenía telemetría, y él ya hacía la telemetría con la moto inclinada, ¿no? Muchos la hacían con la moto recta, y él ya pensaba, pues no, con la moto inclinada pues todo cambia, las inercias, hay una velocidad diferente, y él ya estaba siempre con esa idea, ¿no? O sea que un grande. Sí, sí. Está claro que a Alex le tocó vivir también una época interesante, ¿no? Que fue el inicio de lo que estamos viviendo a día de hoy, que fue cómo las motos empezaban a generar datos, ¿no? Y cómo se trataban esos datos, y al final Alex pasó desde correr, digamos, única y exclusivamente por su instinto, porque voy en moto, porque al final es una cosa que le salía de dentro, era un modo de expresarse que Alex tenía, a tener que ir incorporando, bueno, todos esos condicionantes y cómo las cosas se medían. En aquel momento, ¿cómo empezaste o cómo sentiste tú la llegada de todas esas herramientas para medir las cosas? ¿Las veías como un verdadero valor o seguías pensando que tu instinto era lo que acababa dándote una ventaja? Sí, bueno, la puesta a punto era un poco la antigua, ¿no? Era importante, aunque no lo parezca, la gesticulación del piloto, ¿no? Cuando tú parabas y Antonio dice, ¿cómo va? Entonces tú gesticulabas un poco, que hoy en día también los pilotos tienen mucha información, pero también gesticulan cuando ves, no, de entra, la moto me va larga, la moto se me cierra, la moto me hace chattering, gesticulabas un poco, pero aparte de eso,
Creo que también él analizaba un poco el estilo de tu pilotaje, dónde eran tus puntos fuertes, dónde te faltaba un poco, sin aceleración. Y entonces, con esta base y la telemetría que teníamos, que era limitada, pero había, pues hacía como un cóctel y te decía, venga, vamos a probar esto. Pero no sé cómo, pero normalmente siempre acertaba, ¿no? Y siempre conseguíamos una mejor puesta a punto y sacar ese chattering que había o esa flexibilidad que te hacía que no avanzaras, mil cosas, ¿no? Pero en ese aspecto era como un poco un genio, un poco mago que sabía cómo con cada piloto acertar la puesta a punto por el pilotaje que tenía, ¿no? Básicamente, yo creo que es muy interesante en todo esto que explicabas de Antonio Covas y la llegada, el rol que ocupaba, se ha ido modificando el rol o cuánto protagonismo se le da al piloto en todas las decisiones, ahora al piloto a lo que se tenía antes, ¿no? Antes había gente de mucho carácter, ya no tan solo como o importancia o relevancia como era el propio Antonio Covas, sino a nivel organizativo, los team managers. Cuando se hablaba del team manager de Honda, pues es que todo el mundo se ponía firme realmente, ¿no? Y el piloto estaba como más obligado, como más presionado, o se entendía que formaba parte más del equipo. Ahora es como se ha magnificado más el rol del piloto en muchas cosas, ¿no? Y ha ido perdiendo como protagonismo e importancia todo el entorno técnico, la fábrica. Es como todo el mundo está supeditado a lo que dice el piloto. En aquel momento, Alex, ¿cómo vivías tú cuando aparecía el jefe de HRC o Yoshimura o Nakajima o cualquiera de aquellos, ¿no? Que al Sí. final era como una persona muy, muy importante, ¿no? Siguen siendo importantes, pero parece que no tienen la potencia que en aquel momento tenían todos esos personajes. Totalmente de acuerdo, Juan, porque con ellos es con los que negociabas un poco la renovación, negociabas el trato de piloto número 1, número 2, las piezas, había un team manager, Nakashima, o bueno, había un tal Oguma, creo que era. Oguma era brutal. Daba miedo porque era como una especie de indio, pero con mucho respeto, ¿no? Tenían mucho respeto y era como un tipo, un genio clave, ¿no? En el equipo, vamos, que determinante. Pero sí que ahora ha cambiado un poco. También es verdad que ahora está el coach, el preparador físico, muchos ingenieros, porque hay mucha telemetría, muchos parámetros que cada uno pues tiene trabajo en ello, ¿no? Desde la temperatura de la gasolina, desde ahora los neumáticos, la aerodinámica. Y entonces estás un poco ahí que no sabes con quién. Bueno, hablas obviamente con tu cabeza de mecánico, pero sí que es verdad que antes había un personaje que era el team manager, ¿no? Del equipo. Y ahí pues se tenía mucho más respeto o te daba un poco más de, ¿cómo te diría? Que era, te daba un poco más de, estabas un poco a la deriva y más pendiente de él, ¿no? Que ahora, ¿no? Que hay tanta gente y equipos tan potentes. ¿Y cómo se gestionaba con un team manager una situación como la de Easter Creek en el 96? Bueno, yo creo que difícil. Muy difícil porque hubo momentos de mucha tensión, momentos que evidentemente yo ahí me pasa diferente, me colé, tiré a Duhan en su casa. El equipo prácticamente era todo australiano. Entramos en boxes, bajaron la persiana y ahí dentro, pues claro, hubo un momento de tensión. Un mecánico, recuerdo que cogió un martillo, se lo escondió debajo del brazo. Estaba ahí Nakajima o no recuerdo exactamente ahora, pero que tuvo que poner un poco de paz. Y afortunadamente acabó todo bien, pero hubiese podido acabar muy mal porque los fans estaban fuera golpeando la persiana porque me querían dar, porque les había tirado un poco el Gran Premio por el suelo, porque había tirado su ídolo, que era Mick Doohan, ¿no? Y recuerdo que hace poco fui a Phillip Island por el tema de, bueno, como estaba comentando la carrera
Phillip Island, y había un fan de Doohan, y me dijo: oye Alex, tienes suerte de estar vivo hoy aquí, porque ese día en Eastern Creek, como no hubieses bajado la persiana, no sé qué hubiese pasado, ¿eh? Con lo cual, bueno, son anécdotas que eran... Pero sí que ahí el manager tenía que hacer su labor, intentar pues ser neutro y poner paz, ¿no? Que no era nada fácil entre Doohan y yo. Incluso Alex consiguió una cosa en Phillip Island, ¿eh? Estando Mick en activo todavía, Alex era la imagen del póster del Gran Premio en Phillip Sí, Island, una en cosa casa de muy, Mick. muy rara, porque llegué a Phillip Island y veo, creo que fue el 97, y veo el póster del circuito, que era yo. Digo, ¿cómo puede ser? Y aquel año, fíjate por dónde, que Mick se cayó delante mío a final de recta y yo gané el Gran Premio. Digo, bueno, esto ya... Y de postre, luego viene Javi Ullate y me dice: mira Alex, ¿qué box tienes? ¿Qué número de box tienes? Tenía el 13. Sacó la cinta americana del número del box y tenía el 13. Digo, bueno, ya esto, a partir de ahora ya no soy supersticioso con el 13. Sí, sí. Alex, ¿cómo recuerdas esos años? Sobre todo ese 96, porque claro, hemos hablado de Easter Creek, pero también hubo lo que pasó en Jerez con la invasión de pista, hubo esas 2 victorias que mencionaba Juan, que ganaste tanto en Austria como en Breno a Mick en la última vuelta. El año que realmente, aparte del título de 125 que ya tenías, terminó de poner en el mapa a Alex Cribilleno como piloto que podía pelear un mundial y que podía ganar un mundial de 500. Sí, recuerdo que, bueno, fiché por HRC el 94, me fui del equipo de Sito al equipo de Honda HRC por la mitad de la mitad de la mitad del dinero que me pagaban un equipo privado, pero yo lo tenía claro, es que quería ser piloto oficial, si quería ser campeón del mundo en algún día, porque sabía que no era nada fácil, teniendo pues de compañero a un Mick Doohan. Pero bueno, recuerdo que ese año fue difícil. En las primeras entrenos me sacaba a mí casi un segundo, 6 décimas, 7 décimas, pero luego empecé a trabajar duro y al segundo año pues ya empezamos a conseguir podios consecutivos, y al 96 yo creo que fue el año decisivo de que llegué a un nivel muy alto, tan alto como el de Mick, ¿no? Y ahí empezamos pues a disputarnos pues esa victoria en Breno, en Austria, esos piques ya de tú a tú. Y bueno, fue hasta el 99 que pude conseguir el título mundial. Fueron unos años preciosos, con una lesión muy grave en la mano que tuve en el pulgar, pero fueron unos 4 años que creo que me impulsaron a luchar por el título mundial, del 96 al 99. Ahora que comentas lo de la mano, Alex, Sí. ¿cuánto tiempo estuviste fuera inactivo con Bueno, lo de la estuve operación? inactivo casi 3, unos 2 meses largos, casi 3. Me subí en la moto con un vendaje, pero que con el pulgar no podía accionar, no tenía la fuerza suficiente. Tuve que sacar el freno el trasero, que lo llevábamos en el pulgar, llevábamos dos, el delantero obviamente en la maneta y el trasero en el pie, pero también en el pulgar. Lo saqué y me di cuenta que, bueno, que incluso iba mejor, porque así no paraba tanto la moto y iba con más paso de curva, ¿no? Sí, sí. Bueno, Y dale, Juan. no, digo, en esos momentos, ahora que hemos visto, bueno, que hay la situación que se ha producido en torno a Jorge Martín, ¿no? Y cuánto Marc ha dicho y Martín ha reconocido que es importante, pues, no pensar o no tomar decisiones en esos momentos. ¿Cómo lo viviste o qué recuerdo tú tienes de aquella época de lesionado, y qué te movió a volver a montarte en la moto? Bueno, cuando estás lesionado, la verdad es que te viene un bajón, y más cuando te dicen que igual no podrás volver a pilotar, ¿no? Cuando a mí el problema es que tenía es que me hicieron un enganche, ¿no? Del dedo pulgar, ¿no? Me engancharon Un injerto. un injerto de piel, me hicieron varios y no pegaban porque no había tejido muscular, era prácticamente todo hueso, con lo cual no se enganchaban el injerto, y hablaban de colgar, de hacer ese dedo pulgar, de engancharlo en la barriga, hacer un agujero para que subiese el tejido, y si no, de cortar el dedo.
cuando me dijeron esto dije, madre mía, me dio un bajón, casi una depre y bueno, con ayuda de la familia, con ayuda de amigos que me ayudaron muchísimo, también estuvo Jaime Gersuari ahí al lado, entre otros que son a nivel de psicología saben y te ayudan también, ¿no? Y, y pa'lanté, y luego la moral me subió otra vez y ya está, y ese año acabé con una victoria, ¿no? Creo que fue en el circuito, bueno, En Phillip bien, Island, sí, la de Phillip Island en que Phillip mencionaba. Island, pues eso. Y el primer día que te vuelves a montar en la moto, ahí te dices a ti mismo, ¿ha merecido la pena? ¿O? Sí, Fer, el primer día que te subes en la moto después de tantos días inactivo, pues notas esa sensación de felicidad, de ganas de volver a buscar ese límite y de que estás otra vez haciendo lo que realmente te gusta, que es pilotar en circuito y ¡guau! Me saqué un peso de encima, porque realmente un piloto lo que quiere es continuar con su carrera deportiva y en un equipo oficial y teniendo todos los ingredientes para volver a ganar. Y los tenía y dije, bueno, lo único que me hizo, lo pasé mal, es que, bueno, al año siguiente, bueno, ese año mismo murió mi padre y no pudo verme culminar el título mundial, ¿no? Es una de las partes que tengo ahí, una espinita que me hizo bueno, que no salió bien porque mi padre me seguía muchísimo y justamente el año que gané, pues el año anterior murió él y no me pudo ver, no pudo celebrar conmigo ese título, pero bueno, es la vida. Alex, conseguiste sobreponerte a aquella lesión. 2 años después lograste el título después de una lesión que casi te cuesta la retirada. Mick Doohan, que fue tu gran rival, también ganó sus 5 mundiales después de sobreponerse a la lesión más grave de su carrera. Y me viene bien para hilarlo con lo que estamos viviendo un poco en la actualidad, ¿no? Con Marc Márquez, después de un calvario de tantas operaciones, de tanto sufrimiento con el brazo, está volviendo a encauzar, ¿no? lo que podría ser el 9º título mundial. ¿Cómo sabes ser campeón después de ver que a lo mejor te podías haber retirado sin serlo? Bueno, yo creo que Marc estuvo al límite, en la línea de decir, lo dejo todo y me voy y ya está. Y soy campeón, he sido campeón del mundo como 8 veces. 6 en MotoGP y ya está, ¿no? Pero luego yo creo que él sabía que la moto era un problema de la moto, que no era su problema, que tenía un problema físico importante, una limitación en el hombro y quería. Con lo cual yo creo que fue muy acertada la decisión de decir, me olvido del tema económico, me voy a una moto competitiva como la Ducati y lo voy a probar. Y así ha sido, ¿no? La verdad es que ha sido magistral la jugada de Marc, de entrar a un equipo satélite, demostrar que es competitivo y que puede ganar el mundial, y ahora está donde está, ¿no? Alucinante. Ahora nos está demostrando bueno, que no tiene rival, que es un piloto de los mejores de la historia del MotoGP y de todos, vamos, y que sabe gestionar como nadie estas motos tan complicadas o de alguna manera decirte que no son fáciles, ¿no? Con este reglamento hay que ser muy listo y frío a la vez para gestionar una MotoGP y Marc lo hace como nadie, ¿no? Desde tu experiencia personal, ¿cómo es tocar la gloria después de tan poco tiempo después de pensar incluso que se podía acabar toda la carrera deportiva? En mi caso, como es... bueno, la verdad es que te creces, ¿no? A veces cuando estás herido, te creces, te venís para arriba, te dices, bueno, lo he pasado tan mal y ahora estoy recuperándome, estoy bien, voy a aprovechar esas sensaciones y vas a más, ¿no? Trabajas más duro, no descansas y esto hace
que el sueño que tenías en ese momento que se estaba desvaneciendo, pues vuelva a brillar y vas a por él, ¿no? Y vas tan fuerte a por él que a veces vas incluso más fuerte que cuando estabas en plena forma, ¿no? O sea que es, bueno. Cuando un piloto, yo la verdad es que era mi mundo, era mi pasión y tenía objetivo, lo tenía clarísimo que quería continuar pilotando y soñando con ser campeón del mundo, ¿no? ¿Se valora mejor lo que te pasa después de dejar atrás una lesión? ¿Se valoran más las victorias, el título en ese caso, todo lo que llega después, más incluso que a lo mejor esas victorias del 96, del 95, cuando estabas en plenitud, todas las que vinieron después, 98, 99? Se valoran, sí, se valoran igual. A veces piensas, uff, que no me caiga otra vez y me vuelve a hacer daño, pero en frío. Pero cuando estás encima de la moto no puedes pensar que te puedes hacer daño y lo valoras positivamente, ya te digo. Yo creo que creces incluso más fuerte y con más energía y con más aptitud de decir a por ello, porque he salido de una y lo voy a aprovechar, ¿no? Ujú. Bueno, es el espíritu de la lucha mental, ¿no? Que es lo que te lleva a luchar por el campeonato. También te pone delante, ¿no? Muchos retos. Hay veces que nos preguntamos todos, ¿no? Luego, cuando decides que se ha de parar, ¿sí? Por un motivo o por otro, porque entiendes que ha llegado el momento, ¿cómo abordas esa salida del foco o qué tienes que construir para que haya algo en la vida que se acerque a lo que te ha dado el competir, básicamente? No es nada fácil, ¿eh? Porque te retiras joven, yo me retiré con 32 años, me retiré por problemas físicos, si no yo creo que hubiese entrado en la era de los 4 tiempos del MotoGP, me ha gustado alargar un poco más mi carrera deportiva, pero dije, va, eres campeón del mundo de 500, te ha ido muy bien, o sea que es momento de dejarlo, ¿no? Pero estás con 2, 3 años que todavía estás como, no, sigues siendo piloto, ¿no? No quieres bajarte de la moto y decir, ya no eres piloto, bájate y búscate pues otro camino, bien sea manager, bien sea construir un equipo o hacer de coach o mil cosas, ¿no? Pero no es nada fácil, ¿no? O de probador. Pero en mi caso, pues tuve que dejarlo y dije, fue triste porque incluso a cabo de 2, 3 años me acuerdo que, bueno, que ese bueno, más años, 4 o 5, se cayó con la Ducati, se rompió una clavícula y me ofrecieron subirme, Ángel Nieto, a la Ducati, ¿no? Y yo dije, es que lo quiero probar. Porque tenía ganas, me encontraba ya mejor físicamente y le dije a Carmelo, oye, quiere hacer un test en Jerez, uno en Valencia, y si me quedo cerquita de los tiempos, pues voy a probarlo, igual a salir. Pero al final Ducati dijo que me lo pensara muy bien, Alex, que me había retirado por unos problemas y que hacía mucho tiempo que no estaba corriendo y dije, pues, ¿sabes qué? Lo dejamos. Eran 9 años, porque eso era el 2009, ¿eh? De Sete fue Pues eran la... bastantes años, sí, Sí, sí. sí, sí, eran muchos años. Fíjate la mente del piloto lo que tarda en decir, para ya, y que ya no eres piloto, bueno, piloto lo seremos siempre, pero desconectar del todo para mí fue muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ahora sí, ya pues me dediqué, pues fue como una terapia a tener mis caballos y correr internacionales y bueno, ahí estoy con mi hija ahora que me ayuda también y también compite y esto hace que bueno, que de alguna manera pues tengas la mente ocupada y es como una terapia, ¿no? Y funciona bien, ¿no? Pero lo de ser piloto y retirarse a muchos les ha costado bastante. ¿Cuánto importante para ti en toda esa transición hacia la vida de una persona normal, ¿no? Que nunca podrá ser una persona anónima, porque al Sí, final eso sí. nunca podrá serlo, pero ¿cuánto importante para ti ha sido ese núcleo familiar liderado por Ana, por tus hijos, por tu madre? ¿Cuánto Sí. importante es? Bueno, todo, ¿no? Todo, porque empezando ya por mis hermanos, tanto José como Antonio me han ayudado muchísimo.
A mi madre, por supuesto, porque es la patriarca todavía y me daba consejos y aunque no lo parezca, los padres son los padres. A mi mujer Ana, luego mis hijos que vinieron pos, ¿no? Yo no quise nunca formar una familia mientras estaba en activo y ellos pues han sido poco pues los que me han, bueno, los que me han guiado, los que me han hecho ver la luz, disfrutar de la vida, que no todos son motos y carreras, pero que hay más cosas y he podido disfrutar y estoy disfrutando de la vida. Pero sí que te diría que desde la retirada hasta 6 7 8 años lo pasé bastante mal. am, Porque yo eran las motos, eran los circuitos, era correr. Y luego tuve bueno, que tomarme un tiempo de tranquilidad para reponerme y para recuperarme también físicamente por los mareos que tuve y para intentar pues ah, tener salud, que en el fondo es lo principal, porque si no hay salud no hay nada. Pues imagínate si llegamos a tener al Escribillé en parrilla en 2009, ¿no? 7 años después de la retirada hubiera sido un auténtico bombazo. Alex, ¿te quedó la espina de competir en algún momento con la MotoGP, ya fuese más en esa primera etapa o más adelante? Bueno, me quedó la espina. Bueno, la verdad es que estaba todo ya firmado. Tenía un precontrato firmado con Yamaha, que el primer año, pues, de los dos tiempos compartíamos era con AVE esa dos tiempos, y luego ya pasábamos a las oficiales, que estaba con Checa y Biaggi. Y creo que fue la decisión más acertada de mi vida en retirarme, ¿no? En decir, plego, me retiro porque lo primero es la salud. Y ya no me quedó no me quedó la espinita clavada, ¿no? Porque luego vino la nueva generación, estaba Rossi que iba muy rápido, estaban otros pilotos vamos, que yo creo que es ley de vida. Yo creo que hubiese sido un fracaso intentar pelearme con ellos porque a mí no me valía acabar segundo o tercero, yo quería ir con los mejores, ¿no? Yo creo que ya lo hice en su momento y estuvo bien esa retirada. Una retirada a tiempo, yo creo que fue una victoria, yo creo que sí. Es interesante, ¿eh? Siempre ver cómo alguien se retira, dice mucho de la persona. Yo creo que es interesante, sobre todo por personas que han sido referencia en cualquier tipo de momento, en un momento deportivo y demás, pues que al final es aplicar el mismo modo de proceder cuando las cosas han ido bien también a la salida. En el caso de Alex se retiró justo a las puertas de poder competir con esos 4 tiempos. Pero como él bien dice, en ese momento, pues sus problemas físicos, pues cuando tú no sientes algo, lo mejor, o sea, que sientes que ya no está, que no puedes hacer del modo que tú quieres hacerlo y expresarte del modo que tú quieres hacerlo, lo mejor es dejar ir, ¿no? Yo creo que los grandes, si te fijas en la historia del motociclismo, todos los grandes se han retirado porque al final físicamente no han estado bien. Swans tenía un problema en las muñecas. Ya no decir nada del gran Wayne Rainey, pobre con el accidente que tuvo en Misano. Um, Casey Stoner fue, yo creo que un poco un misterio su retirada también, porque tan joven, con 27 o 28 años, la retirada fue algo que no se ha hablado, pero es un poco un enigma. Y ha tenido también el síndrome de fatiga crónica, o sea, problemas Exacto. exactamente, Spencer tuvo la retirada, pero fue por un síndrome compartimental que entonces decían, no, es un problema de los brazos que me duelen mucho y antes no operaban, ¿no? Ahora se lo hubiesen solucionado, ¿no? Pero que aquello de decir, no, estoy bien, pero me he cansado de correr y me retiro, ¿no? Pocos pilotos se han retirado porque están cansados, ¿no? Más bien porque no han sabido retirarse de tiempo, porque las lesiones les ha obligado a la retirada, ¿no? Más que todo. Alex, a mí me gustaría, para ir terminando, haceros un pequeño cambio de tercio y hacer una pequeña mención un poco a lo que es la actualidad, porque hemos mencionado un poquito, ¿no?, la situación de Marc Márquez. Evidentemente, cuando el que es el mejor piloto se sube a la mejor moto y está con el mejor equipo, en el equipo de referencia del momento, se presupone
que puede pasar lo que está pasando, pero yo no sé si tú lo esperabas de tal manera, ese dominio tan fuerte que está ejerciendo Marc en esta temporada. Ah, me lo suponía, pero tan fuerte no. La verdad es que es increíble cómo está gestionando las carreras Marc. Gana ahora 5 de 5, bueno, sumando también la sprint, pero tal como lo gestiona, es que lo veo tan sobrado que veo que Marc, si lo apretasen un poco más, sería capaz de incluso de marcar de más diferencia con sus rivales, ¿no? Y lo que hizo el otro día, que con la presión de los neumáticos, que le faltaba presión en los neumáticos, ceder posición, coger aire sucio, esperar que le subiese la presión de los neumáticos, volver a pasar, irse y ganar con cierta facilidad, esto es increíble, ¿no? Con lo cual veo a un Marc estratosférico y espero bueno, que lo aprieten un poco, ¿no? Porque espero a ver si Jorge Martín pues le coge un poco el pulso a la Aprilia, que creo que es de los pocos pilotos, junto con su hermano, que le puede plantar cara y dar un poco más de espectáculo. Pero a día de hoy, Marc Márquez con la Ducati, no sé, es que lo veo tan fuerte y tan exultante, tan poderoso, que es bestial. Que no hay otro, vamos. Sí, yo creo que eso se une a otra cosa. Es que no ves a nadie que realmente, no te diría con la voluntad, pero sí con con las prestaciones o con las ganas o con la rebeldía de querer rebelarse contra eso. O sea, Marc es alucinante lo que está haciendo y es lo que dice Alex, la solvencia con la que le ves desenvolverse y desenvolverse en cualquier tipo de situación y de circunstancia. Pero lo que es sorprendente por otro lado es que no hay nadie que se acerque, ¿no? Pecco en este caso, pues es la sorpresa negativa porque es que está muy distante. Se está viendo sobrepasado por la situación, un 2 veces campeón del mundo, y eso pues te hace todavía pues ver que Marc, o hacer parecer que Marc está todavía más distante. Fíjate que luego Marc, a la que él intenta abordar algunas cosas un poquito diferente o hay un momento de despiste que ha tenido este año, pues ha acabado cometiendo un error, pero incluso de eso se ha repuesto se ha repuesto de un modo formidable. Es que de 37 posibles por Gran Premio, es que hace casi 32 puntos cada Gran Premio. Es que no deja nada para el resto. Sí, no deja nada y va aprendiendo y cada vez lo veo más fuerte, ¿no? En cada Gran Premio veo cosas diferentes, cosas que mejora. En Breno pudimos ver perfectamente cómo levantaba la moto un poco antes que los demás, en el ápice saliendo y traccionaba mejor y avanzaba un poco para que nos entendamos, tipo Pedrosa, ¿no? Que era un poco el iniciador de salir de las curvas con la moto muy recta y traccionar y avanzar, ¿no? Mientras que Seki iba redondeando, angulando las curvas. No sé, es que es un fenómeno que está en proceso todavía de ir a mejor. Con lo cual, no te digo apaga y vámonos, pero sí que tranquilamente yo creo que si no pasa nada, porque Marc lo ha pasado muy mal en su carrera deportiva con el accidente, no quiere anticiparse, no quiere decir, no, es que esto está ya hecho, normal, pero que creo que, no sé, pero ¿en cuántas carreras, Juan? En pocas podríamos ya empezar a celebrar el título de Marc Márquez y ahora pues viene su hermano también, Alex, que podría también coronarse como su campeón, está claro. Los Márquez, esto es un hito que nunca más vamos, será difícil de ver dos hermanos en la categoría máxima ganando carreras, disputándose el Mundial. Sí, es que a Pecco lo aventaja ya en más de 4 Gran Premios y a Alex lo aventaja ya en más de 3 Gran Premios. Es brutal. Sí. Yo tengo una pregunta. Esta es más una pregunta de bar. Básicamente, tú cuando dices, si quieres adivinar a un piloto que pueda ser más irreverente y que igual tenga esas ganas de decir, pues mira, igual me peleo con Marc, tú dices, igual Acosta es el que parece que tiene ese carácter un poquito más de ímpetu y en los últimos Gran Premios hasta hace nada, donde ya al final se ha puesto un poquito de orden, se hablaba de la posibilidad de que Acosta fuese a Ducati. ¿Tú crees que en el momento que está Marc,
¿Es mejor estar con su misma moto o realmente intentar discutírselo con otras armas? Ser compañero de equipo o ir con la misma. Yo creo que ahora, hoy en día, yo creo que pocos desean estar al lado de Marc Márquez, ¿no? Como compañero de equipo, porque es muy difícil batir a Marc con las mismas armas, ¿no? Yo creo que Pedro Acosta está claro que. No está claro, pero parecía esos rumores de que iba a Ducati. Yo creo que las aguas se han calmado y parece que no lo sé, pero parece que se queda, ¿no? En KTM pero no sé, esto ya es. Pero está claro que con las mismas armas que Mark no apetece porque sabes que ganar a Mark será difícil, muy difícil. Habrá un momento que habrá un declive, es humano, tiene una edad y habrá un momento que habrá pilotos como es el caso, no sé, de Pedro, eh, que van a subir, van a hacer un step y él pues no podrá mejorar, pero yo creo que le queda mucha cuerda todavía a Marc, mucha cuerda para rato, para ver un Marc intratable. Sí, sí. O sea, lo que está claro que parece que mientras mantenga la ambición que está demostrando, parece que deportivamente es muy difícil que alguien se acerque, porque la Sí. ambición que sigue demostrando, yo solo podría buscar un ejemplo que se llama Tony Bow, ¿no? Que dices, ¿cómo puedes mantener durante tantos años la ambición de querer ganar? ¿No? Eso es brutal. Y Marc parece que en eso también está a ese nivel. Sí, totalmente. Es un piloto además, un tipo que le gusta entrenar, le gusta, bueno, madrugar, no saltarse sus timings, su agenda de preparación. Es un tipo muy sano, un tipo que le gusta mejorar, que probablemente de estas 3 semanas ahora que hay de parón, de vacaciones, hará pocas vacaciones, hará un poquito, unos días, pero seguirá ya haciendo ya motocross, hace el flat track, el físico, pensando en este mundial, ¿no? Porque sigue siendo un piloto muy ambicioso y quiere sumar títulos y no quiere, por supuesto, ni pensar en su retirada. Ahora está disfrutando, está en plena forma y yo creo que va a romper esquemas y ya veremos que va a pillar a Valentino y lo de Giacomo Agostini, no lo sé. Pero primero tiene que pegar a Ángel Nieto, un 12+1. Y luego está Agostini, ¿no? Vamos, que lo veo muy en forma y con mucha capacidad de seguir muchos años en el MotoGP. Todavía. Y demasiado, tiene bastante claro el objetivo, tiene bastante claro el foco. Yo lo veo muy, 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 muy focalizado. De hecho, me acuerdo en Assen, después de la carrera, de estar allí, de preguntarle, cuando se le preguntaba, ¿no? por la ventaja, por el mundial, que le cambia la cara. De repente se pone serio, se pone firme, Sí, de que tiene muy claro que no sí. puede cometer fallos, que tiene que amarrarlo, que tiene que hacerlo, ¿no? También es verdad que es un deporte que hacer pronósticos no puedes hacer. Yo voy a estar tantos Eso años es, aquí, porque es un eso es. deporte de alto riesgo, te pueden tirar, te puede pasar cualquier cosa, incidente, entonces, y Marc está, hombre, es un tipo que ha pasado lo suyo, ¿no? De ese hombro también, de ese diplopia en la visión, o sea que él sabe que no puede permitirse muchas caídas, y por eso yo creo que va con cierta bueno, calma no, pero él lo sabe. Pero en definitiva, está en plenitud de mejorar y de demostrar que ese Marc todavía puede ir a más, ¿no? ¿Es mejor incluso que el Mar de 2019 o 2014? Yo diría que tiene más experiencia, sabe lo que tiene que hacer, lo que no, sabe frenarse un poco sus impulsos. El Mark del 19 era pólvora, era todo gas, se caía muchísimo, se caía y ganaba, se caía y ganaba, pero le tenía que decir, Mark, tranquilo, ¿no? Ahora Mark lo gestiona todo mucho mejor, se ha hecho más hombre, era un niño. Con lo cual, la experiencia es un grado importante y es un Mark mucho mejor, mucho mejor. ¿Más veloz? Quizá no, pero más consistente y más hecho en todos los aspectos, seguro. Bueno, yo te diría que al final es un Mark 360, ¿no? Porque al Mm, final le ha aplicado toda esa explosividad a la cual hacía referencia Alex y demás,
pues le ha aplicado conciencia. Al final, cuando tú eres capaz de intentar provocar una serie de situaciones y esas situaciones pasan, ¿no? Porque todo esto, hay otra reflexión que a mí me gusta hacer, es que en principio se decía que si Ducati, pero dices, es que si el equipo oficial de Ducati no hubiese fichado este año a Marc, igual estaríamos hablando que volvería a ganar un equipo no oficial este año. Totalmente. Es Hombre. que, claro, Sí. está claro que el hecho de aceptar tener a Marc, pues te ha llevado de algún modo a la crisis de Bagnaia, ¿no? Has metido en crisis a Bagnaia, pero de algún modo le ha hecho recuperar la supremacía. Como marca ya la tenía, pero le ha hecho recuperar la supremacía como equipo también, ¿sí? Con lo cual no es banal lo que ha sumado marca al proyecto de Ducati y el Ducati Lenovo. Total. Y Ducati no lo van a dejar escapar porque saben que Marc con una Aprilia podría ganar perfectamente. Estar ganando carreras y podría ganar el Mundial. Con una KTM no lo sé. Pero fíjate que el otro día en Brno ganó Marc, pero segundo estuvo Bezzecchi con una Aprilia. Tercero estaba Pedro Acosta. La siguiente Ducati estaba más atrás. O sea que quien gana es Marc Márquez. Ya no podemos decir gana porque tiene la mejor moto, el mejor equipo. Sí, es verdad, tiene la mejor moto, pero no hay tanta diferencia con las demás marcas, creo yo. En este Al caso, por menos ejemplo, Aprilia, ¿no? en algunos circuitos concretos es verdad, ¿no? Que no hay esa supremacía de Ducati que sí vimos, ¿no? Por ejemplo, en Assen también ganó Marc y el segundo fue Marco Bezzecchi. Y Sí. Pedro Acosta estaba también merodeando por ahí, ¿no? Para luchar por el podio. Sí. Bueno, Sí. de las 10 primeras en Brno, casualmente hay 2 Ducatis, ¿eh? Realmente. Bueno. Que al final es verdad que hay la penalización al Deguer, que eso le priva de estar en ese grupo también y Se demás. cayó Alex también. Sí. Pero que al fin y al cabo te das cuenta que ha desaparecido el áurea ese de que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Al final, y fíjate en otra cosa, Bezzecchi el año pasado, ¿no? Está rindiendo mejor con la Aprilia este año que el año pasado con la Ducati. Es verdad que era la Ducati 2023, era verdad que era coincidente con la misma moto que Marc y ya sabemos el efecto que tiene Marc con los usuarios de su misma moto, ¿no? Pero al final te das cuenta que MotoGP, cada equipo se ha de centrar en utilizar lo mejor posible sus propios argumentos, sus propias armas, porque si al final te dedicas a mirar siempre al de al lado, te olvidas de ti y esto en el deporte no puede ser. Tal cual. Y así fue eso fue lo que pasó, ¿no? El último fin de semana en Brno, MotoGP que se va de vacaciones, que también tuvimos la suerte, que eso no quiero pasarlo por alto, de volver a ver a Jorge Martín, que teníamos muchísimas ganas de volver a verlo, de pasear ese número 1 en la parrilla de MotoGP, como tú, Alex, en su día hiciste en el año 2000. Otra gran noticia que tuvimos. MotoGP que se va de vacaciones, nosotros que también vamos a hacer un parón en estos podcasts. Y Alex, es un auténtico regalo hablar de carreras contigo, que hayas pasado por aquí. Gracias, como siempre, por atender a la llamada de Motor Magazine y esta es tu casa para cuando quieras. Estupendo, muchas gracias. Un abrazo, Alex. Gracias, Juan. Nos vemos pronto. Gracias, Alex. Agradecerte que hayas decidido compartir un poquito de tu tiempo con nosotros, que para nosotros es un lujo y para mí personalmente, ya lo sabes, estoy entregado. Un abrazo y buenas vacaciones para todos. Y un fuerte abrazo también, Juan, por supuesto. Gracias por estar ahí. No quiero perder la oportunidad desde aquí de mandarle un fortísimo abrazo a las familias de Pau Alsina y de Borja Gómez, que son las dos grandes pérdidas que hemos tenido en este mes. Desde aquí, dedicarles nuestro granito de arena, nuestro podcast y mandarles un fortísimo abrazo a ambas familias y bueno, lo máximo que podemos hacer. Sin palabras, un abrazo muy grande a la familia y vamos, cuando pasan esos accidentes, la verdad es que te quedas mudo, no hay más que decir. Seguir adelante, pero es terrible. Un abrazo muy grande a todos ellos, a las familias. Me sumo completamente, dice, y al final el mejor homenaje a los que se van es seguir adelante. Es muy difícil que la familia ahora mismo entienda eso, porque al final son los que tienen la pérdida y eso es irreemplazable. Y nada, Terrible. fuerte abrazo.
Pues así cerramos. Como digo, Alex, Juan, mil gracias y un fortísimo abrazo a ambos. Ok, Hasta luego. hasta luego. Chao.